Bueno, ahí estamos grabando para YouTube y me está faltando grabar acá. Bien. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Bien. Entonces, práctica 3. En este punto, primero quería avisar, la práctica la publiqué hoy a la madrugada, así que no se asusten si no la vieron todavía. Eh, pero ya está disponible. Eh, En esta práctica lo que vamos a ver son, principalmente vamos a profundizar un poco en el tema de excepciones, manejo de excepciones, ¿sí? Que un poquito se empezó a ver en la práctica anterior, pero en esta vamos a profundizar más, a conocer las distintas clases que conforman la jerarquía de excepciones y vamos a empezar a ver algo que vieron en la última teoría, que es bundler, ¿sí? El manejo de gemas en general y bundler. Que eso es principalmente en lo que voy a basar hoy una breve explicación que de paso también creo que les va a venir bien para esta primera entrega del TPI por varias consultas que tuve por privado principalmente. Pero bueno, en sí la práctica, como siempre les digo, tiene un montón de páginas, pero no es que tenga un montonazo de ejercicios por hacer, sino que suele haber mucho código o por ahí son incisos que hacen que la cantidad de páginas crezca, pero que no llevan demasiado tiempo, ¿sí? Así que a no temerle antes de encararla. Bueno, en principio comenzamos con la parte de excepciones. Acá tienen algunas, no todas, algunas de las clases que conforman la jerarquía de excepciones que utiliza el lenguaje. Recuerden que estos son clases, así que nosotros tranquilamente podemos subclasificar en ellas, agregar nuevas excepciones, podemos abrirlas y agregarles lógica. Son clases normales, objetos class normales y por ende los errores en sí cuando los obtenemos no dejan de ser objetos instancia de alguna de estas clases, ¿sí? Lo que es importante de la jerarquía de clases, algo que sí hay que tener en cuenta, es que a nosotros nos va a servir conocer un poco cómo funciona esta jerarquía, no es que la tengan que saber de memoria, eh, pero sí saber más o menos cómo está estructurada porque va a influir en la forma en que nosotros hagamos el manejo de las excepciones, ¿sí? Porque si nosotros indicamos que queremos eh, manejar errores de alguna clase, implícitamente estamos diciendo que, salvo que haya algún manejador más específico, vamos a estar diciendo que estamos manejando errores de las subclases de esta, ¿sí? Así que es algo a tener en cuenta. No es que cuando uno dice, bueno, si pasa un error de tipo standard error, por ejemplo, que es como la parte más alta de las excepciones que ocurren normalmente, cuando nosotros decimos que nuestro manejador va a manejar estándar de error, no es que solamente va a funcionar cuando el error sea específicamente de la clase estándar de error, sino que puede ser también de cualquiera de sus subclases. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque es eh, algo que normalmente por ahí a primera vista no queda claro y está bueno tenerlo en mente siempre. ¿Sí? Bien, bueno, se habla un poquito de las estructuras que se utilizan para el manejo de excepciones, algunas palabras clave, digamos, del lenguaje que sirven para eso. Sí, habla un poquito de lo que es raise y lo que es throw. Tenemos otras palabritas claves que tienen que investigar un poco y les recomiendo cuando investiguen que lo prueben, a ver cómo funciona. ¿Sí? Y después empezamos con algunos casos que tenemos código, por ejemplo en este ejercicio hay tres formas distintas de manejar excepciones dentro perdón, tres no, cuatro formas distintas de manejar excepciones dentro de una misma lógica, es decir, manejo la excepción a nivel global, lo voy manejando un poquito más adentro de la lógica, luego lo hago más adentro aún o en distintas partes, ¿sí? Y la idea es que evalúen, que ese código lo ejecuten, vean cómo son los resultados, cómo varían según dónde esté el manejo de errores y obviamente que los analicen, ¿sí? Para entender por qué se dan los distintos valores, ¿sí? Después, bueno, tienen un... Uy, qué feo que ese carácter acá.
Eh, Después lo voy a corregir seguramente. Eh, Tienen algunos casos para ver lo que es cómo podrían hacer que un código existente sea más tolerante a fallos o resiliente, ¿sí? Y es lo que es una buena práctica también decir, bueno, tengo este código, vamos a ver qué errores podrían ocurrir y en función de eso tratar de hacer un manejo adecuado, ¿sí? Ver qué situaciones se pueden salvar, cuáles no. Ese tipo de cosas es un buen ejercicio siempre. Eh, Después, bueno, yo no entré en detalle, ¿no? Pero lo que es el manejo de excepciones en sí, tenemos como dos grandes situaciones que se pueden dar. Una que sean errores recuperables y otra que sean errores no recuperables, ¿sí? Los errores recuperables o emparchables a veces suelen ser aquellos en los que uno tiene alguna forma de decir, bueno, si se da este error, hace esta otra cosa y trata de continuar con la ejecución, ¿sí? En el caso de, no sé, supongamos, podría darse un ejemplo bastante pavo, pero creo que sirve. Un error recuperable podría ser, bueno, quiero escribir a un archivo, pero el archivo no existe. Entonces obtengo un error de que no se encuentra el archivo cuando lo quiero escribir. El error es recuperable porque yo podría decir, bueno, si no existe lo creo. ¿Sí? Ahí estaría ante una situación de un error que puedo recuperar. Después de crear el archivo puedo continuar o reintentar la lógica para poder hacer que funcione como esperaba en un principio. Después tenemos errores que no serían recuperables, que serían aquellos en los que no tengo forma de salvar la situación. Por ejemplo, quiero escribir un archivo, volviendo al mismo dominio del ejemplo anterior, pero no tengo permisos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí no lo puedo recuperar porque yo no puedo darme permisos a mí mismo como script para modificar un archivo sobre el que no tengo permiso de escritura. Entonces, ahí sí estamos ante una situación que no se podría salvar. Por ende, tenemos que informarlo de alguna forma o directamente hacer que la excepción burbujee, digamos, que suba en el backtrace de invocaciones y que alguien más lo maneje. ¿Sí? Si yo no lo puedo hacer, que alguien más se encargue de hacerlo. Esa es la idea, básicamente. Em, pero bueno, eso es lo que es el manejo de excepciones. Y después tiene, bueno, algunos ejercicios para crear alguna excepción propia, digamos, ver de qué se trata eso. Después un poquito para analizar el flujo y demás en algunos casos y ver los manejadores. Y por último, se les pide que implementen usando manejo de excepciones un pequeño script que lo que hace es toma un archivo de entrada o la ruta de un archivo de entrada y un bloque. Ese método, perdón, dije script es un método. Eh, en función de esa entrada que tiene, tendrá que abrir el archivo, leer el contenido y procesar cada línea utilizando el bloque que recibió como parámetro. Es decir, va a ser un yield a ese bloque y le va a pasar como parámetro la línea que está procesando. Si eso llega a tirar algún error, tienen que informar el error en lugar de la línea y en caso de que sea exitoso, tienen que imprimir el resultado de la ejecución del bloque sobre esa línea. ¿Sí? Por ejemplo, acá tiene un ejemplo como para tratar de ser un poco más claro. Imagínense que tiene un archivo que está en esta ruta, barra tmp barra datos.txt, que tiene este contenido que se ve acá. ¿Sí? Esto es una línea, antes de vaca hay una línea en blanco intencional. Suponiendo que se intenta se intenta ejecutar el método, llamémosle procesar archivo, pasándole la ruta a este archivo que existe y este bloque en el que recibe la línea como argumento y simplemente trata de convertirlo con el, con el método integer con i mayúscula, ¿sí? Al valor que recibe. Si yo ejecutase sobre este archivo de esta forma, la salida esperada debería ser esta, ¿sí? En el primer caso, esperen que ahí se ven los dos, en el caso de que la línea de la primera línea contiene el número 2, saldrá el 2. En la segunda línea tiene el string Ruby, o la palabra Ruby, mejor dicho. Entonces ahí tira un error porque no puede convertir Ruby a un valor entero con esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Cuando ustedes
ejecuten este bloque que recibieron como argumento, tendrán que manejar excepciones, ¿sí? De alguna forma genérica, porque no saben qué excepciones pueden llegar a darse en el bloque, pues este es un bloque de ejemplo, pero podría ser otro. Y en caso que se dé un error, imprimen a la salida estándar en lugar de la línea, como en el caso anterior, que sí pudimos imprimir la línea resultante de ejecutar el bloque, imprimen error encontrado, 2 puntos, el mensaje de la excepción que obtuvieron y entre paréntesis el nombre de la clase de la excepción. ¿Sí? Y por último, algo que no les dije, tienen que contabilizar la cantidad de líneas que sí se pudieron procesar correctamente. ¿Sí? Que en este caso serían 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y el valor de retorno al método va a ser ese. Sí, es un pequeño ejercicio pensando un poco en que, por un lado, tienen que analizar qué situaciones se podrían dar dentro del código que ustedes sí escriben en la función, en el método, como por ejemplo que no existe la ruta al archivo que me pasan, ¿sí? Que no tenga permiso de lectura, bueno, distintas situaciones que se podrían dar, tratar de manejarlas, ver cuáles son recuperables y cuáles no, y después tener en cuenta que hay parte de la ejecución del método que no la van a manejar ustedes, o mejor dicho, que va a estar delegada en alguien más. Y bueno, ahí es donde tenemos que ver qué hacemos para decir, bueno, si falla algo en este otro método, en este otro bloque, perdón, que me pasan a mi método, tengo que poder manejarlo y tengo que, además de manejarlo, informarlo de cierta forma. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ese es como el ejercicio más complejo, digamos, de esta parte, por eso me detengo bastante para explicarlo. Recuerden, si tienen alguna duda, me frenan y consultan, ¿eh? Y después, en lo que es la segunda parte de la práctica, ¿sí? Que son las gemas, las librerías reutilizables de Ruby y Bundler, ¿sí? Que Bundler es también una gema. Ahora, hace relativamente poco tiempo, pasó a ser parte de lo que es Ruby Gems, del paquete de la librería de Ruby que se encarga de gestionar toda la instalación de gemas. Así que en general no deberían hacer más un gem install bundler cuando quieran utilizar bundler. En las versiones más recientes de Ruby directamente viene instalado, ¿sí? Pero nada, es una pavada. Antes había que instalarlo manualmente, ahora viene. Bien, arranca un poquito de contexto, ¿sí? ¿Qué son las gemas? ¿Para qué sirven? ¿Qué estructura suele tener? Cuando hablamos de qué estructura, perdón, suelen tener, hablamos en general, ¿sí? Más o menos qué directorios suelen tener, qué archivos componen la gema, ¿sí? No un proyecto que use gemas, sino una gema en sí. Eso lo pueden hacer ingresando a rubygems.org, ¿sí? Que es como el repositorio o el hosting de gemas por defecto gratuito de la comunidad, y agarran cualquier gema. Vamos a ir a una que está en la práctica, ColorPuts, ¿sí? Ahí puedo buscar cualquier gema y esto a mí me da información. Y acá tengo por acá la página en sí, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo agarrar y decir, voy a la página del proyecto digamos, lo voy a ver en GitHub, a ver qué estructura tiene, y ahí puedo ver más o menos qué archivos suele tener, qué estructura, en qué directorio suelen ponerse las clases o todo lo que componga la lógica de la gema y demás, ¿sí? Pero bueno, más o menos esa es la idea de cuando hablamos de estructura de directorios, digamos, ¿sí? De archivos. Bien, después hablamos un poquito de lo que es el comando gem y bundler en sí, o el comando bundle. Dónde se van a instalar, según cómo instalemos las gemas, en qué parte del sistema se van a instalar, ¿sí? Algunos comandos adicionales. Hablamos de Semver, del versionado semántico, Semantic Versioning. No sé si alguien no lo conoce, pero es una buena oportunidad para conocerlo. Es una práctica que se utiliza mucho, se utiliza sobre todo eh, creo que arrancó principalmente con el kernel de GNU Linux, si no me equivoco. Eh, pero bueno, es una práctica que se utiliza muchísimo, por lo menos en el mundo de Ruby, como para versionar de cierta forma lógica las librerías o las gemas que hayan, ¿sí? Los proyectos. Si no la conocen, tómense unos minutitos para leer brevemente
cómo está estructurado y qué idea tiene, pues la verdad que es algo interesante de saber siempre. Y ayuda mucho a entender también cómo se manejan en Ruby las versiones de las librerías, que es algo que en esta práctica deberían ver, ¿sí? Después, bueno, hay un pequeño tallercito para lo que es probar un proyecto usando Bundler, ¿sí? Como en el TPI ya tienen uno inicializado, se los dimos ya inicializado en el template, pero de una manera muy sencilla, no tiene nada especial. Bueno, acá la idea es que se topen desde cero con cómo inicializarlo y a su vez que prueben un poquito las distintas formas de ejecutar los archivos según cuando usen Bundler o cuando no y demás, a ver qué pasa en cada caso, ¿sí? Bien, después en función de eso, algunas consultas para algunas preguntas, digamos, como para que contesten a partir del taller que hicieron. Y por último, tienen la idea de que desarrollen una gema, ¿sí? O sea, que hagan su propia gema para, de cierta forma, ser portable y compartible, si es que existe la palabra, el ejercicio que justamente el que resolvimos la clase anterior, en el que implementaron el módulo countable para llevar la cantidad de invocaciones que tienen los distintos métodos en una clase y demás. Bueno, la idea es que eso lo hagan y le den algún nombre único. ¿Sí? En el ejemplo van a ver que se llama Ruby 2020. Traten de utilizar algún nombre más particular, sobre todo por el ejercicio que viene después. En sí el nombre en el punto 18 es indistinto, pero en el punto 19 tiene cierto sentido que sea único. Pero la idea es que hagan su propia gema y que la utilicen, prueben de utilizarla ustedes en algún proyecto o implementar un nuevo proyecto o agarrar el proyecto de prueba que hicieron en el tallercito este que les comentaba antes, creo que era el punto 16. Y eh, una vez que lo tengan funcionando, que digamos tengan la gema armada y que la puedan utilizar, el punto 19 es opcional, pero si se animan, estaría bueno que prueben la experiencia de publicar la gema, a su vez, ¿sí? Publicarla en GitHub con un repositorio público y a su vez de publicarla en RubyGems, que es todo gratuito. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta. Y ahí sí es donde digo que el nombre debería ser único, porque si ya existe el nombre que le quieren dar a la gema, no les va a permitir subirla, ¿sí? Pero bueno, la idea es que si se animan se topen con la experiencia, que en cierto modo lo documenten los pasos que tuvieron que hacer. ¿Sí? Todo eso van a encontrar un montón de documentación. De hecho, en el sitio de Bundler hay un apartado que es creando tu propia gema. Y está en castellano o en inglés. Y después, bueno, hablo un poquito de cómo funciona el tema del versionado en la estructura que nos provee el comando bundlegem cuando queremos inicializar una gema nosotros. Y después, bueno, cómo hicieron a partir de haberla publicado para incluirla en el proyecto de prueba, ¿sí? Y después, bueno, obviamente si lo hacen, compártanlo en el foro como para saber quiénes se han animado a hacerlo y qué experiencia tuvieron, ¿sí? Y después por último tienen algunas referencias con algunos links que les decía, que obviamente esto es como solo disparador, después podrán encontrar muchas más, ¿sí? Recuerden sí, cuando vayan a buscar documentación, siempre intenten arrancar por la documentación oficial de cada herramienta y después en todo caso vayan a foros o posts en distintos blogs de dudosa procedencia. Bien, hasta ahí con lo que es la práctica. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, de paso aprovecho el parate para tomar un mate, tengo la garganta seca. Bueno, entonces, no habiendo consultas de esto, eh, la práctica, como les decía, ya está publicada. Antes de pasar a las consultas, quería hacer un muy breve ejemplo de lo que podría ser como parte el taller también de el ejercicio 16 creo que era. Esperen que voy a compartirles otra,
ventana. Bien. Ahí deberían estar viendo la terminal del Visual Studio Code. Bien, estoy en un directorio en el que no tengo nada. La idea es que, supongamos que yo quiero hacer, y esto les va a venir, creo que les va a venir bien, como les decía antes, para quienes hicieron algunas consultas por privado, por el TPI, porque surgía mucho el tema de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? No solo, algo que explicó Pato la semana pasada, no solo para pasar el contenido cuando quiero crear una nota en el TPI, el contenido de la nota, que puede tener muchas líneas, que es algo por ahí engorroso al momento de generar una interfaz que sea medianamente amigable para gestionar las notas de la línea de comando. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo eh, para que eso sea un poquito más cómodo? Y además, que era la otra situación que era inclusive más engorrosa, si yo quiero, cuando le permito modificar el contenido de una nota al usuario, ¿cómo hago para que modifique el contenido de la nota y no tenga que volver a tipear todo o, no sé, buscar alguna vuelta que sea un poquito más cómoda? Quienes me consultaron sobre eso, en general la idea que tenían, que me parece que era la más acertada, era, bueno, ¿cómo puedo hacer para abrir un editor y hacer que ese editor funcione sobre la nota, le permita modificar, hacer lo que quiera, y cuando guarde me quede digamos, el contenido actualizado o generado si es una nota nueva para la nota? Entonces yo en general les sugería que vean alguna gema como TTY Editor, ¿sí? Lo voy a escribir ahí en la consola si se ve. Ese es el nombre de la gema. Pero primero, yo lo decía, pero como a modo de sugerencia y esperando, digamos, en cierto modo adelantándome a los temas que tenemos que ver en esta práctica, ¿sí? Al uso de bundler y demás, porque yo les digo usa tal gema, pero no les estaba diciendo todavía, bueno, si tenés que agregar una gema a un proyecto, cómo podés hacerlo y demás, ¿sí? Entonces quería, como a modo de completar eso, la idea de este pequeño ejemplo, ¿sí? Ahí Juan Ignacio dice, yo usé system, lo voy a escribir en la consola, system Vim nota.rb, ¿sí? Y con eso, ¿qué hace? System, esto lo vieron con Cristian justamente esta semana, System te permite ejecutar un comando, ejecutar un comando en la shell desde Ruby, ¿sí? Eh, otra forma, otra forma sería también utilizar los backticks, es prácticamente lo mismo, perdón, System Vim nota.rb, sí, esa es otra forma de hacerlo. Y si no, con el literal porcentaje X y adentro bibnota.rb. Cada uno tiene sus distintas variedades. El porcentaje X termina siendo un exec, que tiene algunas diferencias, digamos, en cómo manejan la entrada y la salida. Pero en sí, esa era una forma. Bien. Es una posibilidad, pero tenemos un posible problema ahí. ¿Qué pasa si yo no tengo instalado el BIM? ¿Sí? O si tengo instalado el BIM, pero no tengo el BIM, o no sé usar el BIM. Vos estás asumiendo en ese caso que la persona que va a usarlo sabe usar el BIM y que no va a terminar encerrado en una prisión de de binaria en el que, claro, Felipe dice mucha gente no podrían escribir con el BI. Claro, por ahí me abre el BI y yo me encuentro con esta situación en la que, ¿qué hago? Tengo un vía acá en el que no sé ni cómo agregar contenido, cómo salgo, escape, control C, cómo hago para salir, ¿sí? Hay infinidad de chistes al respecto en internet, no necesito agregar uno nuevo. Pero ese tipo de asunciones no está bueno hacerlas porque desde el punto de vista más básico puede ser que no lo tenga instalado y ya tu aplicación o tu proyecto va a fallar por haber asumido que la persona tiene que tener instalado el BIM, ¿sí? Ni siquiera el BIM. En general, cuando utilicen eso, tengan en cuenta que es más seguro asumir que esté instalado el BIM a que esté instalado el BIM, ¿sí? Un pequeño detalle además. Pero en sí no está bueno. Ya está por una cuestión de preferencia.
como decía antes, porque a la persona no le gusta, no sabe, no nada y no puede usar el BIM. Entonces está bueno eso delegarlo en lo que serían los estándares, ¿sí? Hay variables de ambiente, como por ejemplo editor, ¿sí? Que en mi caso está seteado en BIM, pero porque yo lo tengo seteado así. En otros casos puede estar seteado en Nano o cualquier otro editor. Y que lo que hacen es justamente dar un hint, una idea a los programas, a los comandos, a los binarios que estemos ejecutando desde la línea de comandos, sobre qué preferencia o qué editor usará esta persona si uno necesita decirle que edite algo en el texto. Git lo hace así, por ejemplo. Git usa, no me acuerdo si editor o visual, ¿sí? Que es la otra variable que también se usa, que es como para el editor más gráfico que uno puede soportar desde la línea de comandos. Pero bueno, sin divagar demasiado, hay esa gema TTY editor, es justamente una gema que se encarga de proveer eso, ¿sí? La URL en GitHub del proyecto está ahí, ¿sí? Lo acabo de pegar en la consola como para que se vea en el video de YouTube y... bueno, el video de YouTube lo puedo abrir directamente, pero acá les voy a pasar el link directamente si lo tienen también para chusmearlo. ¿Cuál es la idea de esa gema? La gema nos abstrae a nosotros de justamente saber qué editor quiere usar la persona, cómo lo tiene configurado, de dónde sacar ese valor. Todo se encarga de hacerlo e inclusive la ejecución del editor mismo se encarga de esperar que se cierre el editor y nos devuelve el control. Todas cuestiones que pueden llegar a causar algún tipo de dolor de cabeza cuando no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo de cómo generar un proyecto en Bundler, cómo agregar una gema y cómo utilizarla, les quería dar esta breve explicación que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bien, como les decía, estoy en un directorio en el que no tengo absolutamente nada, ¿sí? Y como dice en el taller, cuando yo quiero inicializar un proyecto con Bundler, tengo el comando bundle init, ¿sí? Con este bundle init, recuerden, yo estoy asumiendo que está instalado, pero en caso que haya que instalarlo, se instala de esta forma, ¿sí? Gem install bundler y listo. En caso que cuando ejecuten bundle init les diga que el comando bundle no está conocido, ¿sí? No es conocido. Entonces, la salida del comando bundle init me dice escribir un nuevo archivo en tal lugar, ¿sí? Si yo voy a abrir el contenido de ese archivo, lo que vamos a tener es un Gemfile bastante estándar que en general va a contener estas cosas. Un comentario arriba que es para mejoras de performance, que puede estar o no. Este punto que sí es muy importante, que es el origen desde donde vamos a instalar las gemas nosotros. Acá por defecto siempre va a ser rubygems.org, pero nosotros podríamos tener algún repositorio privado de gemas, un mirror, ¿sí? Que utilicemos porque es más performante para nosotros o lo que fuera, y se puede cambiar acá. Después van a encontrar este tipo de definiciones, ¿sí? Que por ahora no es necesario que las utilicemos, pero nos simplifican un poquito el código a la hora de definir nuestras dependencias. Y por último, el comentario este donde nos muestra más o menos cómo podríamos agregar la primera gema, en ese caso sería agregar la gema raíz, ¿sí? Entonces, suponiendo que yo borro todo lo que sobra, lo que no me interesa ahora tener, ¿sí? Ahí tendría la expresión más mínima de un gemfile, ¿sí? Bien, ese gemfile ahora no define ningún tipo de dependencia, pero nosotros podríamos decir, bueno, vamos a inicializar todo como para que ya instale algo si tuviese que instalarlo. Para eso ejecutamos el comando bundle, ¿sí? El comando bundle equivale a ejecutar bundle install, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que lo primero que me dice, el archivo del gemfile no especifica ninguna dependencia, listo. Siempre nos muestra un resumen al final. Y cuando vean que dice que aunque tenga 0 dependencias, una gema está instalada, seguramente hace referencia a la gema bundler, justamente.
Bien, entonces nosotros queremos agregar como dependencia en esto esa gema que les comentaba antes, que es el TTY editor. Esa gema nosotros para agregarla tenemos distintas formas, ¿sí? O bien editamos manualmente el archivo y agregamos TTY editor, ¿sí? O podemos utilizar algo que en las versiones más recientes de Bundler está, que es bundle y el subcomando add, ¿sí? Eso lo que va a hacer es buscar la gema, instalarla y agregarla al Shemfile y hacer un bundle install. Fíjense que lo que hizo fue agregar al final del contenido de mi Shemfile esa definición que le dice, bueno, dependo de la gema TTY editor, y a su vez agregó esto al final, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero que son los especificadores o las restricciones sobre la versión que puede tener. ¿Sí? Esto, corríjanme, lo vieron ya con Cristian el tema de los indicadores de versiones, ¿no? Esto. Perfecto. No voy a entrar en demasiado detalle entonces, pero sepan que es una muy buena práctica agregar este tipo de limitaciones, ¿sí? En esta por ahí es muy rígida, a mí me gusta más manejarlo de esa forma. Recuerden que esto es versionado semántico, versión mayor, en el medio está la versión menor y en el último está la versión de patch, ¿sí? Si yo especifico esto así, lo que le estoy diciendo es que únicamente va a poder crecer el último número que yo especifique, en este caso la versión de patch. Me parece muy restrictivo. En general, la versión menor no introduce cambios que rompan hacia atrás la compatibilidad, por ende es bastante seguro normalmente hacer esto. Es decir, instalo la gema TTY Editor, defino que es que mi dependencia va a instalar las versiones de la 0.6 en adelante, pero menores que la 1.0, ¿sí? Eso sería más o menos equivalente a escribir esto: 0.6 menor que 1.0. ¿Sí? Esa más o menos sería la misma idea. Si yo no pongo esto, se va a instalar siempre la última versión. Siempre que yo haga un bundle update, se va a instalar la última versión. Y ahora vamos a hablar un poquito de bundle install y bundle update. Pero si lo hago así, podría ser que se instale la versión 1.0, que me cambie la API de interacción y se me rompa el proyecto por eso. ¿Sí? Por eso es bueno siempre tener cierta precaución y agregar estas limitaciones. Bien, entonces, yo les dije, tenemos bundle install, ¿sí? Que es lo mismo que ejecutar bundle. ¿Qué pasa? Ese comando lo que hace es, si existe, si existe, toma el contenido de este archivo, gemfile.log, que lo vamos a abrir por acá arriba, ¿sí? Y ¿qué va a pasar? Todo esto son las definiciones que armó a partir de las restricciones o de las definiciones que yo incluí en mi Gemfile. Ese archivo es como guarda, digamos, las versiones que están instaladas para futura referencia. Entonces, cada vez que yo haga un bundle o bundle install solamente, va a tomar lo que esté en ese archivo gemfile.log y va a replicar las versiones ahí instaladas, ahí definidas, digamos, las va a instalar a esas. Si yo hago bundle update, lo que le voy a estar diciendo es que ignore el archivo gemfile.log y que vaya a buscar la última versión, según las restricciones que yo haya especificado, de las gemas que tengo yo como dependencia, ¿sí? Y en caso que se modifique alguna de las dependencias que yo tenía, la va a agregar al gemfile.log y va a modificar los valores de las versiones que existían, ¿sí? En general, bundle o bundle install lo que hacen es leer el gemfile.log, si no está lo genera, y utiliza una forma más conservativa, digamos, se mantiene dentro de las versiones que están ahí definidas. En el caso de bundle update, lo que hace es ignora el archivo gemfile.log, hace de cuenta que no existe, va a buscar las últimas versiones de la dependencia, siempre respetando lo que nosotros definamos, y va a actualizar el archivo gemfile.log. ¿Sí? Bien, esa es la gran diferencia, que es una de las preguntas de la práctica.
Entonces, supongamos que nosotros, ahora sí, agregamos la dependencia del TTY Editor y lo que queremos hacer es un pequeño script que lo que haga es le abra un archivo al usuario, el usuario escribe el contenido que quiere y finalmente utilice el contenido de ese archivo para imprimirlo con colores en la salida estándar, ¿sí? Entonces, para la parte de manejo del editor, ya les dije que vamos a usar TTY Editor, lo que nos faltaría es agregar la gema, que es una que les mostré antes, que se llama ColorPuts, que es la que que nos va a permitir imprimir con colores, ¿sí? A ColorPuts la vamos a instalar sin especificar a mano y sin especificar las restricciones sobre la versión. Y luego de esto ejecutamos el comando bundle install. ¿Sí? En este caso, como hubo modificaciones al Genfile, va a tomar lo que está en el Genfile.log, pero lo va a actualizar para agregarle la nueva gema que se agregó, que estaba por acá, ColorPuts, ¿sí? En su versión 0.2.3. Si yo vuelvo a abrir el Genfile.log, ahora vamos a ver que las dependencias cambiaron. Hay dos dependencias y a su vez me agregó por algún lado acá ColorPuts y Pastel y TTY Color, que son distintas gemas de las que depende ColorPuts, justamente, ¿sí? Entonces fíjense que yo definí dos dependencias, pero cuando Bundler procesa las dependencias tengo 10 gemas instaladas, ¿sí? Tengan en cuenta que el número no es el número que está acá, ese es el número de dependencias, pero a partir de estas dos dependencias se instalaron 10 gemas. Bien. Juan Ignacio consulta, pero después este bundle se sube a Git y el usuario que lo baja utiliza estas gemas. Hablando de un proyecto, claro. No es que se sube Bundler, sino lo que se sube, lo que se suele versionar son dos cosas, el archivo Genfile y el archivo Genfile.log. Porque eso es lo que permite que quien use el proyecto sepa qué versiones de cada dependencia, qué dependencias tiene primero, y segundo, qué versiones de cada dependencia se manejan. ¿Sí? Aun cuando yo hubiese especificado en mi Genfile sin restricciones de versiones, si otra persona viene y se baja el proyecto y encuentra el genfile.log, hace un bundle install o simplemente bundle y le va a instalar las mismas versiones que yo tengo instaladas porque está versionado el archivo genfile.log y lo compartimos. Esa es la idea, esa es la gran ventaja, ¿sí? Bien. Entonces, yo les decía, nuestra idea en todo esto va a ser que le demos una interfaz, en cierto modo, al usuario para que edite un archivo y el contenido del archivo pues lo vamos a usar para imprimirlo en pantalla con colores, ¿sí? La parte de imprimir con colores, eso lo vamos a hacer con la gema ColorPuts y después vamos a ver la sintaxis para eso. ¿Sí? Pero pueden ir leyendo si quieren el README que está ahí muy sencillo. Entonces, siguiente paso, ya tenemos las dependencias definidas e instaladas. El siguiente paso es armar nuestro script, digamos, ¿sí? Vamos a armar un archivo que se llame edit.rb. Lo vamos a abrir en el editor. Y lo que vamos a usar acá es justamente el código Ruby para hacerlo. ¿Cuál sería la idea? Como les decía recién, si no lo voy a mostrar en pantalla para no perder tiempo, digamos, leyendo la documentación, pero el editor el TTY Editor lo que nos permite a nosotros es, entre otras operaciones, decir, bueno, quiero abrir este archivo y eso lo que hace es justamente abrir el editor que la persona tiene configurado, le permite editar en la ruta que nosotros le especifiquemos y cuando se sale ahí tenemos de vuelta el control en nuestro programa, ¿sí? Entonces, esta créanme que es la clase para el TTY Editor, ¿sí? Insisto, chusmeen ustedes después la documentación. Y el método para hacerlo, para abrir un archivo es open. Y ahí le pasamos el path, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo que nos había dicho hoy, y ya me perdí, Juan Ignacio, vamos a abrir nota.rn, ¿sí? Entonces, esto es una ruta relativa al directorio actual. Va a abrir un archivo nota.rn en el directorio actual y utilizaremos eso, ¿sí? No voy a hacer manejo de errores, no voy a hacer ninguna cosa especial acá.
justamente por simplicidad, pero ustedes deberían hacerlo cuando trabajen con cosas de este estilo, ¿sí? Y después de eso, nosotros suponiendo que alguien ya chequeó, nosotros, ¿no? Pero suponiendo que ya se chequeó que el archivo exista, después de que el editor nos devolvió el control acá, pues podría pasar que la persona no guarde el archivo, vamos a imprimir el contenido del archivo, ¿sí? Con colores. Acá, créanme, de nuevo, lean la documentación después de Color Puts. Color Puts sobrecarga el método Puts y nos permite pasarle un argumento al final que sea un símbolo para identificar qué colorización le queremos dar al string que vamos a imprimir. Y el primer argumento que recibe es obviamente lo que queremos imprimir, ¿sí? En este caso va a ser el contenido del archivo que creamos recién o que se modificó recién con TTY Editor, que es este nota.rn. Ahora, si yo pusiese esto así, le estaría diciendo que imprima el string nota.rn en colores del arco iris, ¿sí? ¿Qué le está faltando acá para hablar del contenido del archivo? Digamos, si yo quiero leer el contenido de un archivo cuya ruta es esa que está ahí, Augusto dice el file.open, Pablo dice lo que sería un cat en la shell, claro, lo que necesitamos es justamente obtener el contenido del archivo. Si hago un file.open, esto no me devuelve el string, ¿sí? El contenido del archivo. Vamos a abrirlo acá abajo haciendo una prueba. Si yo hago file.open y le digo que abra archivo edit.rb, que es el que tengo ahí arriba, esto me devuelve un archivo, ¿sí? Yo lo que quiero es el contenido del archivo. Si hago un puts de eso no veo el contenido, veo el objeto file. Exacto, usted dice un file.read. Entonces, en realidad el método es file.read, ahí está bien. Ahora lo probamos acá abajo, fíjense que ahí veo el contenido del script que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, efectivamente, el método a utilizar sería el método read de la clase file. Perfecto. Bien, entonces con esto más o menos deberíamos estar. Insisto, créanme que así es como le digo al TTY Editor que abra un archivo y que lo ponga en el editor. Y que con este puts, con este símbolo al final, le estoy diciendo que lo imprima con colores, ¿sí? Entonces, siguiente paso, ya tengo el archivo guardado. ¿Cómo hago para ejecutarlo? Normalmente, ¿qué hacemos? Ruby y el nombre del archivo. Pero, ¿qué pasa? Me dice que no conoce TTY, ¿sí? No conoce esto que está acá al principio. ¿Y por qué es eso? Porque justamente yo declaré las dependencias, pero no las incluí, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde nosotros nos está faltando hacer algo más acá. ¿Cómo hago para incluir un archivo externo? ¿Cómo hago para incluir código que esté en otros archivos que no sean el que tengo acá? Exactamente, ahí contestan varios, el require, ¿sí? ¿Y qué requiero? Yo no tengo, antes seguramente en los ejercicios por ahí decían require.barra, ¿sí? El nombre del archivo que tenían y demás. Bueno, en este caso, Bundler se va a encargar de que las dependencias estén disponibles como a nivel global, ¿sí? Las va a agregar a nuestro load path, ¿sí? A el pesos dos puntos que tenemos, que es los lugares donde se pueden, desde donde se pueden o en donde se pueden buscar archivos cuando hacemos el require. Y en este caso,
el require que tenemos que hacer es el de la gema TTY editor, ¿sí? Y el de color puts. ¿Sí? Con esos dos require, ahora sí vuelvo a ejecutar el script. Fíjense que me abrió automáticamente un Vim, porque yo tengo configurado la variable ambiente editor en eso. Y vamos a decir hola desde Vim. Guardo el contenido del archivo y fíjense que después de eso me imprimió el contenido del archivo que generé recién desde el editor que me abrió el TTY editor con colores, digamos, por el arco iris ese. Lo ejecuto de vuelta. Yo siempre estoy pasando la misma ruta al archivo. ¿Qué debería pasar ahora? Debería abrirme la nota ya con la nota digo porque es .rn, ¿no? Pero debería abrirme el archivo con el contenido que yo dejé recién. Y efectivamente veo el contenido del archivo. ¿Sí? Ahora vamos a agregarle un smiley y efectivamente cuando vuelve el control está esa información. ¿Sí? Entonces fíjense que de una manera súper sencilla, pues esto es una línea más las líneas que tengan para el manejo de posibles errores. Con eso simplemente ya puedo mejorar lo que sería la interfaz para el manejo de los contenidos de las notas. ¿Sí? Bien. Esto va como un pequeño tip para el trabajo. Y en el caso del template del TPI, lo único que tendrían que hacer es definir la nueva dependencia, hacer el bundle install y cuando lo ejecuten ya hacer los require pertinentes y podrán utilizarlo. Y otra pavada, estos require acá los estoy agregando porque es un solo archivo, pero también a veces se suele hacer, en lugar de agregar los requires acá, se suelen agregar en el Shemfile. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo podría agregar los require acá mismo y especificar que cuando Bundler cargue ya me haga un require automático de los archivos que yo quiero que tenga. ¿Sí? Entonces, agrego los require acá. Eso lo paso medio por arriba, pues lo vieron con Cristian también. ¿Sí? Vieron las distintas formas de hacer los require. Fíjense que mi archivo edit no tengo más los require y si lo ejecuto no anda, perfecto. Me faltó hacer algo. Ahí es donde entra una gran diferencia, que yo eso, para poder ejecutarlo bien, si no me equivoco, lo tengo que hacer con bundle exec. No, les estoy mintiendo. Me está faltando el bundler.require, entonces seguramente. Prueben las cosas antes de dar una presentación o una clase. No. Me falta el require bundle. Ay, Dios. Perdonen, les quería mostrar cómo hacerlo del require. Ahí está. Vamos de vuelta. Si agrego los require acá, yo tengo que delegar en Bundler después en mi código que haga los require pertinentes. ¿Sí? Entonces tengo que requerir a mano la gema Bundler y llamar al módulo Bundler el método require. ¿Sí? Que se encarga justamente de requerir, hacer los require que yo tenga definidos acá. ¿Sí? Son distintas decisiones de diseño. Yo prefiero hacerlo más explícito y también esto tengan en cuenta, esto es un proyecto chico, pero cuando uno tiene proyectos grandes, agregar los require acá hace que se requieran globalmente y por ende por ahí se usen o se carguen en memoria aun cuando no vayan a ser utilizados. ¿Sí? Juan Ignacio dice, yo lo puse los require en el archivo RN, que es donde estaba el otro. Sí, eso hay que verlo. Podés agregarlo ahí o podés agregarlo en el lugar donde se vaya a utilizar. No está mal, ni una cosa ni la otra, la verdad. La segunda forma, esta que digo de agregar los require donde se van a utilizar, justamente lo que te da ventaja es que vos tengas, si no se carga el archivo, porque esa parte del código no se utilizó en la ejecución, no se cargó en memoria esta otra dependencia
que podría, o sea, que sería innecesaria porque no se utiliza. Y también queda claro cuando estás viendo un archivo qué dependencias externas tendría. Ese tipo de cosas también. Igual eso es así hasta que tenés un autoloader. Y cuando tenés un autoloader, o sea, alguien que se encarga de cargar las referencias cuando no están explícitamente disponibles en el contexto, todo eso deja de tener sentido porque te hace los require automáticamente. Así que tampoco es tan terrible. Bien, ¿se entendió más o menos el mini ejemplo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Espero que les sirva para la parte del trabajo. Fíjense que lo que importa para el trabajo sería esto, más el manejo de errores y la definición de la dependencia. ¿Sí? Insisto en algo que le he dicho en particular a los que me han consultado. No pierdan tiempo en cosas que serían como frutillitas del postre, ¿sí? Traten primero de tener toda la lógica importante. El foco en esta entrega es el modelo de datos, ¿sí? Cómo modelan las cosas, cómo manejan todas las estructuras que tengan que manejar, el manejo de archivos para poder leer el contenido, escribirlo en caso que tengan que hacerlo, crear los directorios y demás. Eh, Principalmente eso. Y después, si llegan y les da el tiempo, busquen una forma de mejorar cosas que les parezca que pueden mejorarse. ¿Sí? Pero siempre cumplan y después vamos a agregarle arriba las granas al helado. Bien. Con respecto a la explicación, con esto estaríamos. Si no hay ninguna duda con respecto a lo que vimos hasta ahora, ya voy a cortar el video para YouTube y seguimos en el video, en la grabación vamos a seguir en el video que está disponible en Cátedras. Eso sí no hay dudas, digamos. Y quedamos para consulta. Bien, voy a cortar el video.